hecho por la calidad de la salud. Noticias en Flash. Ya son las 2 de la tarde, 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, ¿cómo está usted? Le veo contento esta tarde. Bienvenido. Pues mira, Hugo, estaba yo en la antesala escuchando, lo escuché desde hoy temprano a Lorena. Me pareció una reflexión muy inteligente, Lorena muy Borregar. sensata de Lorena Borregar, muy madura. A mí me parece que es una luchadora que ha sido congruente con muchos años. Yo la traté desde el 92, cuando fui secretario de gobierno, y con propuestas. Me parece que es un discurso diferente al que hemos venido escuchando en los últimos años de Tabasco. No es el discurso iracundo, el discurso descalificador, sino que la vi muy equilibrada, y me parece que podemos empezar a ver la posibilidad de una gran alianza de la oposición. A mí me atrae la idea porque lo dijo ella muy bien, se trata de crear otra opción y de ser un contrapeso y de darle al pueblo de Tabasco otra opción. Entonces, sí creo que es una buena noticia. Habíamos escuchado ya varios candidatos que están disputándose la postulación por Morena, y ahora pues ya surgió una candidatura que además me honra mucho, porque yo había mencionado aquí a las 5 mujeres que yo consideraba que tenían las características, y ya una de ellas asume el reto. Esto sí, pues me hace sentirme bien, y desde luego tengo una muy buena amistad con ella desde hace muchos años. Esto ya significa la posibilidad de una buena contienda. Yo le iba a decir, se lo dije fuera del aire, pero se lo voy a decir aquí, no es gurú Rodríguez Prats de Lorena Borregar. No, somos muy buenos amigos. Ella me ayudó mucho cuando yo fui secretario de gobierno, y hemos mantenido en las buenas y en las malas la amistad. Es una mujer leal, es una mujer congruente, y me agrada mucho que haya tomado esta decisión. Pero de ahí quisiera yo analizar, en primer lugar te decía yo que había yo leído un texto de Jacques Attali, que fue un asesor de Mitterrand, y hace un análisis de 7 tragedias, así les llama él, que se ciernen en estos tiempos sobre el mundo. La pandemia, el cambio climático, la crisis financiera, una posibilidad de una guerra mundial, la hambruna. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener hambruna? El crimen organizado, y sobre todo insiste mucho en la ausencia o la crisis de liderazgo político. A mí me parece que esta debe ser una de las grandes reflexiones. ¿En qué consiste un buen liderazgo político? ¿Qué características debe tener? Yo creo que ya hemos tenido grandes experiencias, grandes ejemplos, grandes frustraciones, tremendos fracasos, y eso nos debe enseñar. La historia es la maestra de la política, decía Jesús Reyes Heroles. Y si nosotros vemos también la historia, y cuando se dice la era, por ejemplo, de la Edad Media o la Revolución Industrial, esto no es porque en su momento se autocalifiquen o se autodenominen como tales, sino que al paso del tiempo empiezan a señalar fechas claves. O sea, ¿cómo se va a denominar esta época? La época de la globalización. Dice Angela Merkel una frase que a mí me gusta mucho: nuestros vecinos globales, ya todos son nuestros vecinos. Entonces, sí veo una incoherencia en esta visita que hizo el presidente López Obrador, que pronunció un discurso, porque fue un discurso frente a Joe Biden, se reunió con distintos funcionarios y al día siguiente con empresarios norteamericanos. Yo he venido insistiendo en todos los programas, Hugo, que una de las salidas que México tiene a su crisis, a sus problemas económicos, es atraer inversión. Afortunadamente no prosperó la reforma en el sector energético, que hubiera sido un obstáculo más,
Y está el anuncio de muchas inversiones, pero a su vez veo que lo que el presidente insiste en traer, abajo hay un aparato burocrático. Por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, que fue un órgano autónomo que tuvo acreditándose para organizar el mercado energético, que es muy difícil, el mercado eléctrico específicamente. Ahí pasaron gente de una gran calidad y hoy su desempeño es verdaderamente desastroso. Y el presidente López Obrador, por ejemplo, escuché alguna declaración de él refiriéndole a la sustitución de importaciones. Debemos consumir lo que debemos producir lo que nosotros consumimos, y se refiere a materia energética, por eso las refinerías, y se refiere a alimentos, porque estaba hablando de una fábrica de fertilizantes. Creo que esa política ya quedó atrás. O sea, lo importante es el equilibrio en la balanza comercial. Nosotros tenemos un superávit en la balanza alimentaria. O sea, dado los productos que exportamos, en tomate, en aguacate, en legumbres, en frutas, inclusive productos del campo derivados como la cerveza o el tequila, que vienen también del campo, tenemos un superávit. Importamos y nunca lograremos ya lograr la soberanía alimentaria, este término, o sea, el autoabasto, que para mí soberanía alimentaria es un término totalmente absurdo, como la soberanía energética, pero nunca ya lograremos ser autosuficientes, por ejemplo, en maíz, en trigo, en sorgo, en soya. Esto ya no corresponde a la vocación que estamos y a las oportunidades que se nos da el Tratado de Libre Comercio. Y en el mismo caso en materia de energía. En materia de energía sí somos deficitarios, con todo y los precios que tiene el barril de petróleo. Si vemos en su conjunto hidrocarburos y derivados, como no le hemos agregado valor al producto primario, que es el petróleo que se extrae, entonces tenemos que importar, y en la importación de gasolina, de diésel y de muchísimos productos de la petroquímica tenemos un déficit. Entonces yo creo que lo importante es ver la economía en su conjunto. Para mí es preferible ver en dónde sí podemos ser competitivos y sí vale la pena, porque desafortunadamente cuando el Estado se mete de empresario, ya lo hemos dicho aquí, pues deja mucho que desear, y la historia de México lo comprueba. Entonces el presidente sí veo que hay incoherencia, incongruencia, y esto me parece muy peligroso, porque esto produce incertidumbre. Yo creo que debe haber aquí una política muy clara de entendimiento dentro del Tratado de Libre Comercio, dentro del tratado que se habla de que podemos establecer con otras naciones, porque ya estamos en un mundo global, eso ya es irreversible. Entonces, sí, yo insistiría en que definamos con mayor claridad cuáles son nuestros fines en esta materia y logremos una política exterior que, como bien lo dijo el presidente, no es más que reflejo de una política interior. Esto lo ha dicho el presidente. Entonces, requerimos hacer una política interior que corresponda a los desafíos de los que hablaba Jacques Attali. Ahora, hay una cosa que usted mencionó del déficit en materia de energéticos, se hablaba de las gasolinas, de los derivados del petróleo, y pues yo pensé cuando le escuchaba, pues ahí están las refinerías, porque usted me dice, es que no le hemos invertido en la transformación, y el presidente ha dicho que justamente para eso son las refinerías. Entonces, ¿qué? ¿Ya me cambió el discurso? No, fíjate que tu observación es muy acertada y muy atinada. En el punto 106 del plan sexenal de Lázaro Cárdenas, decía que México tenía que agregarle valor a la materia prima, cuando estaba todavía por asumir el poder, y después vino la expropiación petrolera. Eberto Castillo dijo una frase muy buena. Dice, vender petróleo crudo al extranjero es igual que vender madera preciosa para leña. O sea, teóricamente tienes toda la razón, pero desafortunadamente en la refinería, y aquí es en donde el Estado resulta un mal empresario, pierde. O sea, nosotros perdimos un promedio ya brutal como de 160 mil millones de pesos. Eso significa como 4 o 5 veces el presupuesto de Tabasco.
que perdemos en las 6 refinerías que están operando, porque están sobrecargadas de personal, porque están al 30% de su producción, porque lo que sale es combustóleo. En Deer Park sí había una utilidad, vamos a ver si logra sostenerse. Bueno, de hecho dijo el presidente que ya se pagó, ¿no? Con las utilidades. No, eso es... Ya Eso, lo dijo, no, eso se va a hasta llevar... daba para hacer otra. No, eso se va a llevar varios años. Pero ve cómo están las 6 nuestras. En las 6 nuestras inclusive se habla de Tula, por ejemplo, produce una contaminación terrible, lo mismo en el norte, las que están en Salamanca, por ejemplo, y por otra parte el huachicol, el robo. El Estado resulta mal empresario que ni siquiera puede protegerse del robo. En el caso del huachicol, en el caso del gas, hay un huachicol terrible. Este término ya que se utiliza. Hoy nos informamos de que 5 plataformas en el mar fueron asaltadas y que se perdió una fuerte cantidad. Entonces hay cosas que el Estado no sabe hacer, eso es evidente. Por eso ahorita los riesgos en tecnología, los riesgos en los precios que tanto varían del petróleo deben ser asumidos por la iniciativa privada, y a la iniciativa privada le cobramos impuestos. Si esto se hubiera hecho desde el principio del gobierno del presidente López Obrador, ahorita tendríamos una balanza comercial superavitaria en materia de hidrocarburos y sus derivados. Pero como se frenó definitivamente, y esta fue una política muy clara de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, inclusive en alguna mañanera se dijo que ya no se iba a exportar petróleo. El mejor negocio que México puede hacer es exportar petróleo crudo, porque el proceso de refinación le sale muy caro. Y ahorita yo te garantizo que esas 6 plantas, si las pusiera a venta Pemex, partiendo de que se hiciera esa operación, te garantizo que no las vende. Nadie las compra. No, pues nadie las compra. Pues, nadie las quiere. Nadie las quiere, no, le tendrías que pagar. O sea, si alguien dice, te doy tanto y quédate con eso. Están fierros viejos, ahí se debió haber invertido para actualizarlas, para mejorarlas. Se habla de reconfiguración ingenieril en lugar de hacer la nueva. Porque para la nueva es muy posible que tengamos que importar petróleo. Me parece que la política energética que ha seguido el gobierno, lo digo y estoy dispuesto a defenderlo en cualquier foro, ha sido totalmente equivocada y nos ha ocasionado enormes pérdidas. El presidente lo ha dicho, si no hubiera sido por su gobierno, hubiera desaparecido Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Correcto, estoy de acuerdo que él rescató esas 2 empresas. ¿A qué precio y para qué? ¿Y qué ganamos como pueblo en que subsistan? ¿No va a pasar como lo que también comentamos? Cuando ya pase el tiempo lo veremos. Cuando pase el tiempo lo veremos. Mira, yo creo que esto es siempre, y eso hay que esperar el largo plazo para que se dé un diagnóstico de un gobierno. Y yo te garantizo que la política en el sector de energía va a ser calificada, y no de ahorita, porque los casos de corrupción, los casos de empleomanía, los casos de decisiones equivocadas, los tantos cambios que ha habido en la dirección de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, la gente descalificada que muchas veces se ha designado, ha producido grandes pérdidas. Si tú ves la historia, las deudas de la Comisión Federal de Electricidad las ha absorbido el gobierno, y en el caso de Pemex, lo que se ha invertido en Pemex es y el pasivo laboral. O sea, para usted era mejor dejarla morir ya. Pues yo, en términos financieros, es ir abriendo. Ya no sucedió, pero lo mejor hubiera sido eso. Pues mira, para usted. Mira, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, si se hubiera permitido la real competencia, a la larga el usuario hubiera tenido mejores precios, y tan es así que una de las causas por las que CRE no da permisos es porque la comisión no puede competir con las nuevas tecnologías, con la energía solar, con la energía eólica. Entonces se está sosteniendo con inyección de fuertes recursos presupuestales y con los pagos que hacemos los usuarios. Ahora, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué preferimos? ¿Buenos servicios en salud, buenos servicios en seguridad, buenos servicios en educación,
buenos servicios, en apoyos al campo. Digo, ¿qué es lo prioritario? El funcionario, a mí me ha tocado tener y manejar y estar al frente de dependencias en donde siempre tienes la decisión de en qué invierto. Entonces, el ejercicio más elemental, más sencillo, es el costo-beneficio. ¿Cuál es mi costo y en qué beneficio más al pueblo de México? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, si tú me dices que sería preferible ir buscando esquemas, que lo viene sosteniendo desde Zedillo porque ya es imposible. Zedillo hablaba en su iniciativa inicial de vender las termoeléctricas en $50,000 millones. Eso se estimaba que se podían vender las termoeléctricas y que los particulares las reconfiguraran. Y esos $50,000 millones en la iniciativa del presidente Zedillo estaban que se iba a destinar al agua. Si hubiéramos hecho esa reforma en la que todos somos responsables, hoy no tendríamos el problema, que ahí está otra de las grandes tragedias de la seca. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Mi querido Hugo, muchísimas gracias. Y de nuevo, felicitaciones a mi amiga y compañera Lorena Borregar. Ándale pues. Vamos a la pausa que sigue. Volvemos. El Ayuntamiento de Centro